¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. En esta noche nos corresponde el capítulo 2, versículos 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Y lo que vamos a ver desde el capítulo 2, y creo que hasta el capítulo 17, lo que vamos a ver del capítulo 2 hasta el capítulo 17 son pruebas irrefutables acerca de la deidad, acerca de la divinidad, acerca de la eternidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden que el propósito por el cual encontramos 7 señales en el Evangelio de Juan, el propósito es para crear fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Recuerden que el capítulo 20, en el versículo 31, el apóstol dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, comenzando con la que vamos a ver en esta noche, cuando Jesús convierte el agua en vino, pero estas se han escrito para que creáis, es decir, que las señales que vamos a ver en el Evangelio de Juan tienen como propósito crear fe en usted, crear fe en mí, crear fe en las personas, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús tengamos vida en su nombre. Y también les recuerdo que las 7 afirmaciones, las 7 proclamaciones de Jesús como el yo soy, también van a aprobar la deidad, la divinidad de que Jesús realmente es el Dios encarnado que habitó entre nosotros y que los apóstoles y nosotros por la fe vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que tenemos un buen pasaje para esta noche en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice el texto bíblico: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tenemos en este pasaje las bodas de Caná de Galilea. Y lo que quiero decir antes de ver el texto,
que las bodas en los tiempos de Jesús duraban una semana completa. Los días miércoles se celebraban las bodas a las vírgenes, a las doncellas de Israel. Los días jueves se celebraban las bodas a las viudas de Israel. No sabemos qué bodas se están celebrando en esta oportunidad en el capítulo 2 de Juan. No sabemos nada de la boda misma ni de la ceremonia que se realizó. Lo único que el texto dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Pero lo que tenemos en este pasaje, quiero mostrarlo en pantalla, por favor, lo que tenemos en este pasaje para que usted haga su propio bosquejo. Esto es lo que tenemos en pantalla. Tenemos en pantalla, en este pasaje, lo siguiente. La letra A, tenemos la presencia de Jesús con sus discípulos en el versículo 2. Miren el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eso es lo que tenemos en este pasaje. Letra B, tenemos un grave problema en la boda misma. Y cuando digo que el problema es grave, créame, es gravísimo el problema que tenemos en el versículo 3, porque dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Letra C, tenemos también que en todas estas bodas, Jesús tiene el control de toda la situación. Y grábese bien esto, porque cuando surgen problemas, cuando surgen dificultades, el control del problema, el control de la situación, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, Jesús tiene el control de todo, de los versículos 5 al versículo 8, donde Jesús llama a los sirvientes para que llenen las 6 tinajas de agua hasta arriba. Jesús tiene el control de lo que está pasando en estas bodas. Y letra D, tenemos el propósito de la primera señal que realizó Jesús. Si usted lee el versículo 11, ahí va a encontrar el propósito por el cual Jesús convirtió el agua en vino, el propósito por el cual Jesús hizo esta primera señal. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, anote eso, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso es lo que tenemos en este pasaje para esta noche. La pregunta en cuestión, la pregunta que debemos contestar en esta noche está aquí. Se la hicimos con Camilita y con Wilson para todos ustedes. Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús está aquí en las bodas de Cana de Galilea? Esa es la pregunta que vamos a contestar en esta noche con la gracia, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo está aquí en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué está haciendo Jesús en estas bodas? ¿Por qué la presencia de Jesús está en estas bodas? ¿Por qué Jesús aceptó la invitación de ir a las bodas de Caná de Galilea? Eso es lo que vamos a ver en nuestro estudio en esta noche. ¿Les parece? Ok. Vamos a analizar el texto entonces en estos momentos. Capítulo 2, versículo 3. Al tercer día, versículo 1, discúlpenme. Capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Recuerden lo que
lo que hicimos unas semanas atrás. Para el apóstol Juan, para el autor del Evangelio, hay dos cosas que son importantes. La cronología y la geografía para el apóstol Juan son de importancia. La cronología para el apóstol Juan es importante porque nos ayuda y nos permite ubicarnos en el tiempo. También la geografía nos permite ubicarnos en el lugar, en la historia donde ocurrieron los eventos. Y Juan dice aquí al tercer día. Recuerde usted por favor, que en el capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, cuando los comisionados del Sanedrín, aquellos judíos que vinieron de Jerusalén, fueron a interrogar a Juan el Bautista, ahí tenemos el primer día, versículo 19, 1:19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Luego pasamos al versículo 29 y tenemos un segundo día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego tenemos un tercer día en el versículo 35, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, y dos de sus discípulos, Andrés y Juan, siguieron a Jesús, versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Luego entramos al cuarto día, en el versículo 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Luego tenemos un quinto día, cuando Felipe va en busca de Natanael. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Luego tenemos un sexto día, cuando Jesús ve por primera vez a Natanael, en el verso 47 al versículo 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y tenemos como séptimo día, al menos en la cronología que he estado sacando, tenemos las bodas en Caná de Galilea. Ahora recuerden, ¿por qué es importante para el autor, para Juan, para el discípulo amado, por qué es importante la cronología? Y me parece a mí, por lo que hemos explicado martes anteriores, la cronología nos habla, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, nos habla de un nuevo Génesis, de un nuevo principio, de una nueva creación. ¿Y de dónde sacamos esto? En el capítulo 1, cuando tuvimos el prólogo, cuando tuvimos el prefacio, la introducción, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, Dios está creando todo de nuevo. El verbo de Dios, dice el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas, igual que el Génesis. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, igual que en Génesis. En versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Es decir, que en Juan tenemos un nuevo Génesis. Tenemos una nueva creación. Tenemos un nuevo principio. Por eso, para Juan, la cronología en el primer día, el segundo día, el tercer día, Juan quiere transmitirnos la idea, Juan quiere comunicarnos la idea de que Dios está creando un nuevo principio, un nuevo Génesis, una nueva creación. Porque eso es lo que vamos a ver de aquí, del capítulo 2 hasta el capítulo 17. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús va a crear panes y peces
de la nada. En el Evangelio de Juan, Jesús va a crear luz donde hay oscuridad con el ciego de nacimiento. En el Evangelio de Juan, Jesús va a crear vida donde no la había. De hecho, en el capítulo 2, para el próximo martes, Jesús va a decir, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantarlo. Jesús va a decirle a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, ven fuera. Él va a crear vida donde no hay vida. Él va a crear luz donde hay puras tinieblas. Y Jesús en el Evangelio de Juan va a realizar cosas que ningún otro hombre ha podido realizar, como caminar sobre las aguas. Jesús, desde el capítulo 2, Jesús es el Dios eterno. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Jesús en el Evangelio de Juan, del capítulo 2 al capítulo 17, va a mostrar, va a probar su divinidad, su eternidad, su deidad, de que él es Dios. Y con esta señal de esta noche, convertir el agua en vino, Jesús va a probar de que él es Dios, de que él es divino, de que él es eterno, de que él es creador, de que él puede crear cosas de la nada, porque él es Dios. Entonces es importante la cronología que Juan nos muestra del capítulo 1, versículo 19, al capítulo 2, versículo 1. Usted tiene que mirar de que Juan quiere comunicarnos algo. Juan nos está diciendo, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y él va a crear todo de nuevo. Va a crear un nuevo hombre, una nueva mujer, va a crear el agua en vino, va a convertir eso. Van a destruir su cuerpo y él lo va a resucitar al tercer día. Jesús del capítulo 2 al capítulo 17 va a probar con 7 señales y con 7 afirmaciones, yo soy, de que él es Dios, de que él es eterno, de que él es todopoderoso, de que él es divino. Lo otro interesante del Evangelio de Juan es que nuestro autor se interesa por la geografía, donde ocurrieron los eventos, para ubicarnos en la historia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, aparece el nombre de la ciudad, de la aldea, Caná de Galilea. Mira el capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Luego usted pasa al capítulo 2, versículo 11. Juan vuelve a mencionar el lugar geográfico. Capítulo 2, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Luego usted pasa al capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 46, capítulo 4, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Tercera vez. Luego llegamos al final del libro, al capítulo 21. Vamos a Juan 21, versículo 2. Juan capítulo 21, versículo 2. Ya Jesús ha resucitado entre los muertos. Dice el versículo 2 de capítulo 21. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? El discípulo que estaba debajo de la higuera y que Jesús le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ese mismo Natanael, el de Caná de Galilea. Entonces, un estudiante de la Biblia, como lo es usted, como lo soy yo, tendría que preguntarse por qué para Juan la geografía es importante. ¿Por qué menciona 4 veces el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, Caná de Galilea?
¿Qué quiere probar Juan? ¿Qué quiere comunicarnos Juan con decir 4 veces Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino? ¿Por qué? ¿Por qué para Juan son importantes estos detalles? Entonces, con esta introducción, vamos a entrar un poco más a analizar el texto bíblico. Ya hemos visto la geografía, ya hemos visto la cronología, que para Juan es importante. Y dice el versículo 1, y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús estaba en las bodas de Caná de Galilea. Por el pasaje, me parece a mí, no lo dice directamente, no lo dice explícitamente, me parece a mí que la madre de Jesús tenía un parentesco, era familiar de alguien en las bodas, de la novia o del novio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué deduzco esto? Porque cuando faltó el vino, ella estaba preocupada de que el vino haya faltado en las bodas de Caná de Galilea. Si ella hubiese sido una invitada cualquiera, ella no tendría que haber mostrado esa preocupación. Pero deduzco que probablemente tiene que haber sido algún familiar de alguien para tener tal preocupación. Mira el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. ¿Por qué tiene ella esa preocupación? Tiene que haber sido pariente de alguien, del novio, de la novia, de ambos, pero tiene que haber tenido una importancia ahí en las bodas de Caná de Galilea. Y lo sorprendente para nosotros a veces es que el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Estamos acostumbrados a ver a Jesús en el templo, en una sinagoga, en una casa, predicando, enseñando la palabra de Dios, y nos sorprende de que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Dios que se hizo hombre, haya aceptado la invitación de ir a las bodas de Caná de Galilea. Recuerde usted que fueron muchas las invitaciones que recibió Jesús en todo su ministerio. A Jesús lo invitaron gente muy rica, muy poderosa, gente pobre, enfermos lo invitaron a sus hogares, amigos, enemigos, religiosos, gente pura, gente impura, pecadores, publicanos. Si usted hace un estudio de cuántas invitaciones recibió Jesús para ir a ver a alguien, usted se va a sorprender. Pero lo más impresionante es que cada persona, sea rico, sea pobre, sea enfermo, publicano, pecador, religioso, no importa. Lo impresionante es que Jesús aceptó todas las invitaciones que las personas le hicieron a él. Nunca se excusó, nunca puso pretexto, nunca. Él siempre iba donde los invitaban. Él siempre aceptaba toda clase de invitación, no importando la condición social, no importando la condición política, no importando el estatus social, no importando. Jesús me impresiona a mí de que cada vez que él recibe una invitación, él acepta con gusto ir. Uno tiene que seguir el ejemplo de Jesucristo en eso también. Jesús, el Dios encarnado, era un hombre muy social. Y si usted hace un estudio cuidadoso, siempre usted va a ver a Jesús rodeado de personas en una mesa, comiendo, bebiendo y predicando la palabra
de Dios. Si hay un lugar donde Jesús predicó más la palabra de Dios, enseñó más la palabra de Dios, no fue en un templo, no fue en una sinagoga, no fue en una barca, fue alrededor de una mesa, con amigos, con enemigos, enseñando la palabra de Dios. Haga un estudio cuidadoso y va a ver a Jesús alrededor de una mesa predicando la palabra de Dios a la gente. También fueron invitados Andrés, Juan, Pedro, Jacobo, Felipe y Natanael, dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y usted sabe, por el estudio del martes pasado, sabemos que los primeros discípulos de Jesús fue Andrés, fue Juan, fue Pedro, fue Felipe y fue Natanael. Fueron los primeros discípulos del Señor. Y aquí viene un problema muy grave. Aquí está el problema de este pasaje. Dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y la verdad es que no sabemos por qué faltó el vino. Uno podría pensar que no prepararon suficiente vino para toda la semana, para los 7 días de la semana, que duraban las bodas. Uno puede imaginarse también que bebieron mucho vino y se acabó por una cosa que dice el novio o el maestro Sala en el verso 10. Viene el 2:10. Y le dijo el maestro Sala al novio, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O llegaron más invitados de la cuenta, pero no lo sabemos por qué faltó el vino. Y aquí quiero que usted anote, por favor, porque esto es grave. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, allá en el Oriente, que haya faltado el vino en los tiempos de Jesús, repito el concepto, era un asunto muy, pero muy grave. Que haya faltado el vino en el tiempo de Jesús era una vergüenza, era una humillación, era una deshonra, era algo muy embarazoso para los novios. De que haya faltado el vino en las bodas de Caná de Galilea, la vergüenza, la humillación, la deshonra era para los novios. Así de grave es la situación. De hecho, había una ley que si llegase a faltar el vino en unas bodas en el tiempo de Jesús, un invitado podría haber levantado una demanda judicial contra los novios por haber faltado el vino a las bodas. Podrían haber demandado a los novios. Así de grave era la situación. En serio. El versículo 3 nos dice que la madre de Jesús se acercó al Señor y le dijo, no tienen vino. Y es interesante que María acudió inmediatamente a Jesús cuando vio el problema, cuando vio la necesidad. María inmediatamente toma la iniciativa y acude a la persona que puede resolver el problema, que puede sacarnos de esta situación. Acude a Jesús. Uno podría preguntarse por qué la madre de Jesús acudió inmediatamente al Señor y por qué no acudió al maestro Sala, al maestro de ceremonia, por qué no acudió al novio, no acudió a las novias o a los padres de los novios. ¿Por qué la madre acude a Jesús?
si había un maestro de ceremonias como el maestro Sala. Pero María, al ver la gravedad del problema, al ver la necesidad que se presentó en ese momento, ella no acude a los familiares, no acude al maestro de ceremonia, no acude a la novia, no acude al novio, sino que ella acude al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces uno en estos momentos tendría que preguntarse si María acude a Jesús es porque María sabía algo. María, la Virgen María, sabía algo que los novios no sabían, que el maestro de ceremonia no sabía, que los familiares no sabían. María sabía algo que ni los discípulos sabían hasta ese momento. Algo sabía María de Jesús para acudir a él. Y si uno lee, por ejemplo, Lucas capítulo 1, vamos a Lucas capítulo 1 para mostrarte algo, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Cuando se le aparece el ángel, dice Lucas capítulo 1, versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: qué saludos es este. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás. Y aquí está lo que María sabe, como la madre de Jesús. María sabe que su hijo es una obra del Espíritu Santo. María sabe que su hijo es el Hijo del Altísimo. María sabe que su hijo es divino. Mira el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Hijo del Altísimo, el Todopoderoso. María sabía eso, lo guardaba en su corazón. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 15, 2:15, miren el 2:15 por favor de Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, los pastores dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, lo que anunciaron los ángeles. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían acerca del niño, a María y a José. Y aquí está, verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Mi hijo, el Hijo del Altísimo. Mi hijo es el Hijo de Dios. Mi hijo es una obra del Espíritu Santo. Sí, María guardaba todas estas cosas que le decían el ángel, los pastores las guardaba en su corazón. En las bodas de Canaán, ni los discípulos saben quién es Jesús, ni los novios saben quién es Jesús, ni el maestro Sala sabe quién es Jesús. María sabe que Jesús es el Hijo de Dios.
sabe que es el Hijo del Altísimo, sabe que es poderoso. María sabe que Jesús puede resolver esta grave situación. Por eso María acude a él. De hecho, en el capítulo 2 de Lucas, cuando el Simeón, dice el versículo 25, Lucas 2:25, he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, dice Simeón, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y comienza a profetizar acerca de Jesús. María acudió a Jesús porque ella sabía lo que nadie más sabía en las bodas de Caná de Galilea. Hay un problema. El Hijo de Dios puede resolverlo. Hay una situación. El Hijo del Altísimo puede resolverlo. Él puede resolver cualquier problema. Él puede solucionar cualquier problema. Él puede sacarnos de esta dificultad a nosotros. Es interesante. Cuando se presenta algún problema, la respuesta más espiritual que Dios espera de mí, que Dios espera de ti, que acudamos a Jesús. Cuando uno sabe quién es Jesús, lo poderoso que es Jesús, lo todopoderoso que es el Hijo de Dios, de que para él no hay nada imposible, cuando uno sabe y guarda en su corazón y entiende en su corazón y sabe en su corazón quién es realmente el Hijo del Altísimo, quién es el Rey de Israel, uno acude a él, acude con confianza, porque sabemos, porque María sabe que él puede hacer cosas que ningún otro hombre puede hacer, como convertir el agua en vino. Amén, hermanitos. Volvamos a Juan, capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es una falta de respeto de Jesús. Jesús no está siendo insolente con María. Al contrario, llamarle mujer es una muestra de respeto hacia María. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 4 y Jesús está en el pozo de Jacobo junto a la mujer samaritana, Jesús también a la samaritana le va a decir con respeto: mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y cuando lleguemos al capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando van a apedrear a la mujer adúltera, a esa mujer pecadora, Jesús también le va a decirle a ella: mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Ninguno te condenó, mujer, ni yo te condeno. Y cuando Jesús está en la cruz, le dice
a María, mujer, he aquí tu hijo. Entonces, que Jesús le haya dicho mujer a María es una muestra de respeto y no una falta de respeto. En el modismo hebreo, decirle mujer a otra persona es un título de respeto solamente. No se trata de una palabra fría, sino de una palabra tierna, de una palabra afectuosa, de una palabra con respeto. Uno tendría que preguntarse, bueno, me pregunté, Jesús estuvo en casa con María 30 años, porque Jesús comienza su ministerio a los 30 años, según el Evangelio de Lucas. Y lo normal es que en esos 30 años Jesús tiene que haberle dicho a María, mamá, mamita o madre. Eso es lo normal. Pero aquí y en todo el Evangelio de Juan, la va a llamar la mujer. Uno tendría que preguntarse por qué. Me parece a mí que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, lo que Jesús quiere comunicarle a ella sería esto. Hasta hoy día, yo te decía madre, mamita, pero desde hoy día va a comenzar una nueva relación entre tú y yo. Desde hoy día va a comenzar mi ministerio. Y ya yo no soy hijo de José ni hijo de María. Desde ahora yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Cristo, el Mesías. De hecho, Jesús en el Evangelio de Juan, lo que estoy diciendo no es el Hijo de María. En el Evangelio de Juan, Jesús es el Hijo de Dios, que va a dar la carne y la sangre por el mundo. Y eso lo vamos a ver, lo vemos del capítulo 1 hasta el capítulo 21, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías prometido. Además, en el capítulo 2 de Juan, versículo 4, termina el versículo 4, aún no ha venido mi hora. Y en estos momentos con Wilson podremos colocar en pantalla nuevamente este asunto de aún no ha venido mi hora. También tenemos la primera mención del término hora o el término tiempo para referirse a la muerte y resurrección de Jesús. Este término aún no ha venido mi hora es importantísimo en el Evangelio de Juan. Y leemos con la letra A, en el capítulo 2, verso 4, aún no ha venido mi hora, Jesús les dice a María. Número 2, dice el capítulo 7, versículo 8, porque mi tiempo no se ha cumplido. Número 3, en el capítulo 7, versículo 30, porque aún no ha llegado, porque aún no había llegado su hora. Número 4, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ve que esto se está repitiendo del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, se está repitiendo la idea, aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado mi tiempo. Pero cuando uno llega al capítulo 12, cuando Jesús dice, mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esta hora he venido. Ha llegado su hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjate lo que está sucediendo en el Evangelio de Juan. Aún no ha venido mi hora, porque mi tiempo aún no ha llegado, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, porque aún no había llegado su hora, y de repente, cuando llegamos al capítulo 12, Jesús va a decir, ha llegado mi hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando pasamos al capítulo 13, en la letra C, el número 6,
el capítulo 12 dice, más para esto he llegado a esta hora, para esto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, capítulo 13, verso 1, y capítulo 17, capítulo 16, aquí la hora viene. Y el número 9, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Este es un tema. Jesús está consciente de que la hora de su muerte aún no va a llegar, aún no era el tiempo. Pero cuando llegamos al capítulo 12, cuando los griegos vienen a visitar a Jesús, Jesús va a decir, ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Cuando Jesús está celebrando la Pascua, porque su hora ya había llegado. Y cuando ora en el capítulo 17, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Jesús está consciente que hay una hora de Dios, hay un tiempo de Dios, hay un minuto de Dios en que Jesús va a ser arrestado, va a ser enjuiciado, va a ser humillado, va a ser crucificado, va a ser muerto, sepultado y resurrección. Y va a glorificar al Padre con esa muerte y con esa resurrección. Es todo un tema el tema de la hora, del tiempo. Jesús está consciente, Jesús sabe todo lo que le va a sobrevenir. Y cuando van a aprenderlo, no lo prendieron porque no era su hora. Cuando van a perseguirlo y no pudieron atraparlo porque no había llegado su hora. Y de repente, la hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado y Dios lo glorifique también a él. Es todo un tema, hermano. Continuamos, hermanito, por favor. Ahora, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo entiendo que todas las menciones, aún no ha venido mi hora, del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, se refiere a la hora de su glorificación, a la hora de su humillación, a la hora de su crucifixión, a la hora de su muerte. Pero aquí, en el capítulo 2, me parece a mí que aún no ha venido mi hora, me parece a mí que aquí se refiere no a la hora de su muerte, no a la hora de su glorificación, no a la hora de su humillación, sino la hora de comenzar el ministerio público, de comenzar su ministerio por el cual Dios lo había enviado. ¿Y por qué digo esto? Por el contexto. Simplemente por el contexto. Recuerden, amados hermanos, que el contexto determina el sentido de la palabra. Y aquí aún no ha venido mi hora. La madre le está pidiendo que haga algo. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Yo soy un invitado como tú. A mí me invitaron con mis discípulos. Aún no ha venido mi hora. Entonces me parece a mí que aquí en el capítulo 2, versículo 4, aún no ha venido mi hora, es una referencia al comienzo de su ministerio público, de predicaciones, de enseñanzas, de hacer milagros, de hacer las señales. Pero Jesús, como es sensible nuestro Señor Jesucristo, aún no ha venido mi hora, no tengo por qué resolver este problema, no tengo por qué solucionar esto. A mí me invitaron a estas bodas, el problema no es mío, el problema es de la novia, el problema es del novio, el problema es del maestro de sala, pero igual voy a hacer algo. Igual voy a resolver esto. ¿Por qué? Porque Jesús es misericordioso, porque Jesús es compasivo y porque Jesús es flexible.
a las necesidades de los demás. En estos momentos, versículo 5, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Eso significa que María sabe que Jesús está consciente de la situación en que se encuentran los novios. María sabe que Jesús va a hacer algo para solucionar la situación, para solucionar el problema. Su madre le dijo a los que le servían, todo lo que Jesús les diga, hágalo. Y aquí vemos, hermanitos míos, que todo el control de la situación, todo el control del problema, y no importa si el problema es grave, Jesús controla la situación. Versículo 5, versículo 6. Versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas era para la purificación de los judíos. Recuerden que la tradición de los ancianos, nadie puede comer si primero no se lava las manos. Esa es la purificación de ellos. Versículo 7, Jesús les dijo, y aquí Jesús, vean, tiene el control. Él va a resolver el problema. Él va a solucionar el problema. Él lo va a hacer. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y es interesante que el texto bíblico dice que las llenaron hasta arriba, hasta el borde. La frase hasta arriba podría mostrarnos, no a nosotros, sino a todos los invitados, al maestro Sala, de que las tinajas estaban llenas de agua hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Llamaron al esposo, has reservado el mejor vino para el final. La práctica es que el mejor vino se presenta, se ofrece al principio. Y al final de la fiesta, al final de la noche, se ofrece el vino inferior. Pero aquí los papeles cambiaron, según el maestro Sala. Aquí todo cambió. El mejor vino lo dejaron para el final. El mejor vino. El maestro Sala no sabe que el agua fue convertido en vino. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús nuevamente en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el primer milagro registrado en el Evangelio de Juan. Son 7 señales. Es interesante que Juan no usa el término milagro, no usa el término prodigio, sino que usa el término señal. Al usar el término milagro, al usar el término prodigio, estamos hablando de un hecho extraordinario, portentoso. Pero Juan usa el término señales. Nunca usa el término y Jesús hizo este milagro. Usa el término señal. Y quiero recordarles a los hermanos que por primera vez nos visitan en esta martes, las 7 señales que nos muestra el Evangelio de Juan, hermano Wilson. Recuerden que las señales son importantes para Juan y son exclusivas para Juan. Son 7 señales que cumplen con el propósito
demostrar la divinidad y el poder de Jesucristo. Son 7 señales exclusivas de Juan. Convertir el agua en vino es exclusivo de Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas registran esta señal. La resurrección de Lázaro es exclusivo de Juan. La única señal que se repite en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es cuando multiplicaron los panes y los peces y le dieron de comer a una gran multitud. Entonces, las señales que Juan presenta aquí son exclusivas de él, de nadie más. Y estas 7 señales fueron escogidas de muchas otras señales. Recuerden el capítulo 20, versículo 30. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas señales, las que vamos a ver ahora, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales son importantes en el Evangelio. Transformar el agua en vino. Número 2, la sanidad de un niño, el hijo de un noble, que lo vamos a ver el martes que viene. La sanidad de un hombre inválido. Dar de comer a las multitudes. Caminar sobre las aguas. Sanidad de un ciego de nacimiento. Y la resurrección de Lázaro. Estas 7 señales Juan las escogió para crear fe en los discípulos, para crear fe en los que no creen. Y estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Continuamos. Ahí están en las pantallas todas estas señales. Todas las señales tienen como propósito de crear fe, pero no cualquier fe, porque para algunos Jesús es solamente un gran profeta, para otros Jesús fue un gran hombre. No, esta fe que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el eterno Dios, el Dios manifestado en carne. Dice el capítulo 2, versículo 11, y sus discípulos creyeron en él cuando Jesús convirtió el agua en vino. Detrás de, por dar un ejemplo, el padre del hijo noble creyó él con toda su casa, en el capítulo 4, versículo 53. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos, muchos judíos creyeron en él. Repito, el concepto, las señales tienen como propósito probar la divinidad de Jesús, probar la deidad de Jesús y para crear fe en los que no tienen fe. Ese es el propósito de las señales. Continuamos, hermanito, por favor. Continuamos. Dice también el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y usted puede anotar esa frase, que es tan importante en el Evangelio de Juan. Cuando el pueblo de Israel acampaba en el desierto, descendía una nube y cubría el tabernáculo de reunión. Usted se acuerda ya en Éxodo 40. Y cuando bajaba la nube, cuando descendía la nube y cubría todo el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo, la presencia de Jehová llenaba el tabernáculo. Juan quiere que nosotros pensemos que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Juan quiere comunicarnos que la gloria de Dios, que la presencia de Dios se hizo presente en las bodas de Caná de Galilea y manifestó su gloria. Eso significa que Jesús está probando su divinidad, está mostrando su deidad, está mostrando de que Él es Dios. Entonces usted puede ver que en las bodas de Caná de Galilea, la presencia de Dios
esa presencia que descendió en el tabernáculo de reunión, en el desierto. La presencia de Dios se hace presente en las bodas de Caná de Galilea. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el capítulo 1, versículo 14, ya que el verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y el apóstol dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la presencia misma de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en las bodas de Canaán. Y sus discípulos creyeron en él. Esta señal de que Jesús haya convertido el agua en vino creó fe, no en los sirvientes que llenaron las tinajas de agua. Esta señal que Jesús haya convertido el agua en vino creó fe, no en la novia, no en el novio, sino que esto creó fe en los discípulos. La fe de los discípulos está siendo aumentada, la fe de los discípulos está creciendo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 50, 1:50, respondiendo Jesús y le dijo a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y en estos momentos Natanael está viendo cosas mayores. ¿Te maravillaste porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Voy a convertir el agua en vino. Voy a resucitar a Lázaro. Voy a andar sobre las aguas. Voy a darle a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Voy a alimentar a 15,000 personas. Van a destruir este cuerpo y en 3 días voy a resucitarlo. Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que esta verás. Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que esta verás, Natanael. Jesús le va a decir a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y nosotros en el Evangelio de Juan tenemos que ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, la gloria de Dios ha descendido y ha habitado entre nosotros. La gloria de Dios descendió en las bodas de Caná de Galilea. Uno tiene que preguntarse. Yo no sé cuántos matrimonios hay en esta noche, en esta sala. No sé cuántos están de novios en esta noche conectados. Pero hay cosas importantes que podemos aprender aquí. ¿Qué hacemos cuando en nuestros propios matrimonios aparecen problemas graves, necesidades graves? ¿Qué hacemos cuando en nuestros propios matrimonios aparecen problemas que no podemos resolver por nosotros mismos? No podemos resolver por nosotros mismos. ¿A quién acudimos? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Dónde nos vamos a refugiar en esto? Cuando se presentó un problema grave en las bodas de Caná de Galilea, María acudió inmediatamente a Jesús para que resolviera la situación.
Cuando Lázaro enfermó, cuando Lázaro murió, Marta salió corriendo y acudió inmediatamente al Señor Jesucristo. Una pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús en las bodas de Caná de Galilea? ¿Por qué Jesucristo aceptó la invitación de ir a estas bodas? Jesús quiere bendecir a todos los matrimonios. Jesús está presente porque su presencia es una bendición para todos los matrimonios. Jesús no quiere que ningún matrimonio sea humillado, sea deshonrado, que ningún matrimonio pase necesidades. Este matrimonio tuvo un problema grave. Ellos podrían haber sido deshonrados, podrían haber sido humillados, podrían haber sido despreciados. Ellos tenían un problema que no podían solucionar por ellos mismos. Pero Jesús está en estas bodas porque Él quiere bendecir grandemente a todos los matrimonios, quiere cubrir sus necesidades, quiere suplir sus necesidades. Jesús quiere honrar tu matrimonio, Jesús quiere honrar mi matrimonio. Jesús no quiere que nada le falte a tu matrimonio. Jesús quiere cubrir todo lo que le podría faltar a tu matrimonio. Y si tienes un problema en tu matrimonio que no puedes resolverlo, que no puedes solucionarlo, Jesús puede resolver lo que no podemos resolver. Jesús puede solucionar los problemas que no podemos solucionarlos, porque Jesús puede convertir el agua en vino. Hay cosas que nosotros no podemos hacer como matrimonio, pero Jesús está presente. Para que Jesús pueda bendecir tu matrimonio, para que Jesús pueda bendecir mi matrimonio. Dice el capítulo 2, versículo 2, mira el 2:2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Lo que tenemos que hacer es invitar a Jesús a nuestras bodas, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. Jesucristo debe ser el Señor de mi matrimonio. Jesucristo debe ser la persona más importante de mi matrimonio, pero tengo que invitarlo. No solo invitarlo a la boda para que me dé la bendición. Yo quiero que Jesús se quede en mi matrimonio, viva en mi matrimonio, permanezca en mi matrimonio, permanezca en mi hogar. Pero tengo que invitarlo, tengo que estar siempre con él. De hecho, no existe matrimonio si Jesús no está presente. A los novios siempre les digo, a la primera persona que tienen que invitar a su matrimonio, a la primera persona que tienen que invitar a sus bodas, es a Jesús. Y cuando una persona quiere recibir la bendición de Jesús, no solamente invitamos a Jesús, sino que hacemos algo más. Mira el versículo 5. Escuchen esposos, escuchen esposas, escuchemos todos. Su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que Jesús os dijere. Entonces, para que Jesús bendiga mi matrimonio, para que Jesús se haga presente en mi matrimonio, para que Jesús sea parte de mi matrimonio, yo tengo que estar dispuesto como marido a hacer todo lo que Jesús me pide. Mi esposa debe estar dispuesta como mi mujer a hacer todo lo que Jesús le pide. A los esposos, el Señor le dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, se sacrificó por ella, para santificarla, para sustentarla, para cuidarla. Así el marido debe amar a su esposa, entregarse a su esposa, sacrificarse por su esposa, para cuidarla todo el tiempo. Jesús le dice a los esposos, no sean ásperos con sus esposas.
Jesús le dice a los esposos en esta noche: esposos, vivan con sus esposas sabiamente, con comprensión, con entendimiento, dándole honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Si quiero que Jesús bendiga mi matrimonio, si quiero que Jesús esté presente en mi matrimonio, hacer todo lo que él dijere. A las esposas, Jesús les dice: estar sujeta a sus propios maridos como el Señor. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Entonces el Señor nos pide en esta noche que el esposo ame a su esposa y que la esposa respete a su marido. Además, para que Jesús pueda bendecir nuestro matrimonio, yo tengo que creer en él. Dice el capítulo 2, versículo 11, y sus discípulos creyeron en él. Y uno tiene que preguntarse. Recuerden que Jesús en Juan capítulo 11, Jesús le va a decir a Marta: ¿crees esto, Marta? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo soy la luz del mundo? ¿Crees que yo soy el pan de vida? ¿Crees que yo soy la vid verdadera? ¿Crees esto? Jesús le va a decir al ciego de nacimiento: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le va a decir: ¿quién es para que crea en él? Yo soy el que habla contigo. Entonces el matrimonio tiene que creer en Jesús. Recuerden que creer en el nombre de Jesús en el Evangelio de Juan es permanecer en su palabra, es guardar sus mandamientos, es amar como él amó. Y dice el texto, versículo 11, y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Hermano, hermanitas, cuando uno invita a Jesús a su matrimonio, cuando el matrimonio está dispuesto a hacer todo lo que Jesús ordena, todo lo que Jesús manda en su palabra, cuando el matrimonio cree en Jesús como el Hijo de Dios, él va a manifestar su gloria en tu matrimonio. Imagínate tu matrimonio y mi matrimonio viviendo con la presencia de Dios. Todo el tiempo con la presencia de Dios. Y Dios desciende y se manifiesta en tu vida, se manifiesta en tu matrimonio, se manifiesta en tu familia. Imagínate los hogares viviendo con la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba bendiciendo las bodas de Caná de Galilea. Entonces, un matrimonio es bendecido cuando invitamos a Jesús a estar con nosotros todo el tiempo. Un matrimonio es bendecido cuando obedecemos todo lo que Jesús le dice a los esposos y le dice a las esposas. Un matrimonio es bendecido cuando el matrimonio cree y reconoce la deidad, la divinidad, el poder de Jesucristo como el Dios eterno. Un matrimonio es bendecido cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios está presente en ese matrimonio. ¿Por qué Jesús está presente en las bodas de Canaán? Que nunca te lo olvides, porque Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere cubrir todas las necesidades de tu matrimonio. Dios no quiere que nada le falte a tu matrimonio. Y si algún día o en esta noche tienes un problema que no puedes resolver con tu pareja, con tu esposa, con tu marido, invita a Jesús. Él convierte el agua en vino. Y eso lo sabes tú y lo sé yo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los cuide.